Enseguida les presento al doctor José Arnoldo Magaña con el tema atrofia de múltiples sistemas. Gracias. Gracias. Raúl, me dejaste 5 minutos. Bueno, ok. Ok. Creo. Sí, perdón. Bueno, creo que el día de hoy ha sido un día de muy buena información, excelente información. Hoy aprendí muchísimas cosas, hasta historia de la neurología en México, que me faltaba mucho de aprender de ella. Aprendí de coreas, de PSP, de degeneración córtico-basal, o sea, hay mucha información en la realidad. Espero no cansarlos tanto con esta información, espero sea oportuna, sea adecuada lo que yo les brinde, y cualquier cosa por favor me la hacen saber. Creo que no sirvió. Según yo sí servía. Bueno, ok. El tema de atrofia múltiple de sistemas es otra de las patologías de la alfa-sinucleína. Y el único pero aquí con las demás que habíamos comentado, por ejemplo, de degeneración córtico-basal, PSP, es la edad de presentación. Aquí, a partir de los 30 años de edad, el paciente puede presentar una atrofia múltiple de sistemas. Tiene un pico promedio cerca de los 40, de los 50 años más o menos es cuando empezamos a ver pacientes. Son pacientes más jóvenes y desgraciadamente en las variantes que hay 3 variantes. La más común en Latinoamérica y Estados Unidos es la variante parkinsoniana, y en las partes de Asia, Japón, sobre todo la tipo cerebelosa. El por qué no se sabe, pero es la variante que más tenemos aquí, la tipo parkinsoniana. Entonces, la gran mayoría de nuestros pacientes ingresan con un síndrome rígido asinético, bradicinesia, rigidez y temblor. Aquí sí hay un temblor, pero si ustedes recuerdan cuando hablé de temblor y que hablamos de... ¿No funciona? Bueno, no quiere trabajar. Habíamos hablado que el temblor reemergente es característico de la enfermedad de Parkinson. Acuérdense que estamos en reposo, hay un temblor en reposo, el paciente ahí hace una situación de postura y 8 o 9 segundos empieza el temblor. Es el temblor reemergente. Ese temblor reemergente no lo vamos a ver en estos pacientes, vamos a ver un temblor reposo y muchas ocasiones un temblor de acción. Entonces, hablar de esta patología es hablar, de muchas situaciones clínicas que vamos a enfrentar en el transcurso de la vida del paciente. Y lo más penoso para nosotros como médicos y como neurólogos es que muchos de estos pacientes pensamos siempre que, sí, gracias, pensamos siempre que el paciente tiene un Parkinson, y desafortunadamente ya cuando tienen un manejo como a los 3 años, el paciente empieza a no responder a la levodopa. Esa es la historia natural que tenemos en la gran mayoría de nuestros pacientes con esclerosis múltiples sistemas. Y ven ustedes las incidencias que hay aquí a nivel mundial. Es esta cantidad por año, por población. El sexo se afecta igual, hombres o mujeres. Aunque aquí que es el inicio típico es a la 6ª década, pero la gran mayoría lo vemos a partir de los 30 años de edad. Y las variantes, que son las que vamos a comentar ahorita en forma muy somera, pero siempre que vemos un paciente adulto, ustedes deben de centrarse en estas situaciones. Si ven un paciente con parkinsonismo o ataxia, con disfunción autonómica, ojo, si vemos que el paciente tiene un temblor atípico de reposo o con acción con un componente mioclónico, o tiene una disfonía mixta con hipofonía, disartria cerebelosa, espasticidad, o que tiene posturas anormales como el síndrome de Pisa por una anterocolis, o con una anterocolis, o trastorno de conducta o del sueño REM, mucho ojo, tenemos que pensar en que posiblemente estemos enfrentando a un paciente con una atrofia múltiple de sistemas. Es muy difícil pensar en un paciente en los primeros 3 años de evolución. Habitualmente la presentación suele ser casi siempre de tipo parkinsoniana, y el enfoque básicamente, y a veces hay respuesta, aunque se comenta que cerca del 30% de los pacientes con una atrofia múltiple de sistema responden a la levodopa, y no es así. A veces es un porcentaje más alto. En la práctica lo vemos diferente a lo que la literatura a veces nos comenta.
Bueno, existen criterios recientes donde se están etiquetando la fase prodrómica, la probable y la establecida clínicamente. Cada una de estas tiene diferentes criterios, que son hojas y hojas, pero hay que revisarlos a detalle y tomar en cuenta que estos criterios son sumamente necesarios para brindar un abordaje y un diagnóstico temprano. Y uno de los criterios en las fases prodrómicas es la polisonografía cuando el paciente tiene trastorno del sueño REM, que es muy común. O tenemos pacientes con datos de insuficiencia autonómica y esto manifestado por hipotensión ortostática. Aquí, la hipotensión ortostática se tiene que medir en diferentes tiempos dependiendo de la fase que tengamos. Sí. No, lo voy a ocupar para el señalador. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos en la fase prodrómica, tomamos la presión al paciente en sedente, lo paramos y podemos esperar hasta 10 minutos para tomar la presión y ver si desciende más de 20 milímetros de mercurio, que es diferente en la otra que vamos a ver ahorita, cuando son los primeros 3 minutos para que haya esos cambios. Entonces, podemos esperar hasta 10 minutos y si nos sugiere una ligera hipotensión a los 10 minutos, ojo, hay que tenerlo ahí como una bandera roja que en el futuro puede desarrollar este paciente eso. Hay signos motores sutiles de tipo parkinsonianos o cerebelosos leves, dependiendo la variante que vaya a presentar posteriormente. Y siempre que tengamos... ¿Funcionó? ¿No? Bueno, los criterios de exclusión hay que pensar, paciente si tiene una anomia inexplicable, no es una atrofia múltiple de sistemas, o si tenemos esto tampoco. Entonces, aquí hay lo bien importante en relación a la parálisis supranuclear progresiva, a la degeneración córtico-basal y a la atrofia múltiple de sistemas, es que todas ellas tienen como una fase de meseta entre 2, 3 años, 4 años cuando mucho, donde casi todas las 3 presentan síntomas uno y de otra y no podemos definir un diagnóstico claro, pero curiosamente forma súbita empiezan a deteriorar y a presentar los síntomas de una patología u otra. Eso es clásico que podamos verlo. Bueno, la importancia es identificar estos criterios para saber qué vamos a enfrentar. Creo que voy hacia atrás. Sí. Bueno, vamos a iniciar con esta que es la clínicamente probable. Esta requiere ¿qué hice? Perdón. ¿Se salió? Ok. Por lo menos se requieren 2 datos de falla autonómica. Por ejemplo, si existe una cantidad de retención urinaria mayor de 100 mililitros, hay que tomar en cuenta ese detalle clínico. Y si hay incontinencia urinaria de urgencia, y si existe a los 10 minutos lo que les comentaba de una hipotensión, hay que pensar que ese paciente puede estar teniendo ya el inicio de una atrofia múltiple de sistemas. Es muy común en esta falla genitourinaria que el paciente nos llegue postoperado de prostatectomía. Y entonces, antes de hacer una prostatectomía, pues hay que hacer un eco, hay que hacer niveles, hay que hacer un eco prostático o rectal y ver si efectivamente los síntomas corresponden a próstata o a una vejiga de tipo neurogénico hiperactiva, que en este caso es la manifestación más común por la enervación que está habiendo en estos casos. Entonces, la gran mayoría, yo he visto pacientes que ya una cirugía, 2 cirugías y ya quedan con incontinencia, pero nunca se pusieron a pensar que el urólogo no pensó en estas fallas autonómicas y eso es común. El parkinsonismo es otra parte y vean lo que hace aquí la revisión, independientemente de la respuesta al levodopa, porque hay pacientes que responden, pero a los 3 años dejan de responder. Si hay un deterioro cerebeloso o cualquier combinación, son datos para poder pensar en esta situación, ¿sí? ¿Puedes explicar de nuevo la hipotensión ortostática, verdad? Claro. Voy para acá. Sí, la hipotensión ortostática, tú tomas la presión arterial en un paciente sentado, acostado. La tomas, en decúbito supino la tomas, tienes
120/80, ok. Lo levantas y en el transcurso de los 3 minutos tomas la presión. Si esa presión baja más de 20 o 30 milímetros de mercurio en la sistólica o 15 milímetros de mercurio en la diastólica, es un dato positivo de disfunción autonómica. Ahorita explicamos el porqué, a qué se debe esa falla. En la prodrómica, hasta 10 minutos podemos esperar para los cambios, y en la prodrómica te pueden bajar 15, 20 de la sistólica y 5 o 10 de la diastólica. Y es un dato positivo para decir, es una disfunción autonómica que está haciendo hipotensión ortostática. Es el criterio para la disautonomía por hipotensión, ¿sí? No sé si contesté, ¿sí? Ok. Bueno, las características clínicas principales es esta: la falla autonómica, que habitualmente es la más común de todas las presentaciones clínicas en estos pacientes, con síntomas geniturinarios francos, y habitualmente están haciendo una vejiga neurogénica hiperactiva. Esa es la situación. ¿Qué es lo que pasa? Hay una generación de un plexo, de hecho es muy agresivo, pero en muchas ocasiones se solicita una electromiografía del esfínter anal y nos damos cuenta que hay denervación, y eso contribuye y nos hace el diagnóstico, pero no es específico. Es muy sensible, pero no es específico para esto también. Los datos de parkinsonismo con respuesta a la levodopa y el deterioro cerebeloso que habíamos comentado. Bueno, hay que tomar en cuenta que son muy sensibles estas pruebas, pero no son 100% específicas, depende mucho de la sensibilidad, y son manifestaciones tempranas. Hay características de apoyo también, y las de exclusión que hemos comentado. Las que son de apoyo son las de tipo motor, que nos apoyan mucho a pensar la situación de afectación de la vía motora. Hay disartria, hay disfagia, inestabilidad postural, las no motoras, la hipotensión ortostática, disfunción urinaria, disfunción respiratoria. Esta es la probable, perdón, se repitió aquí, por más que le modifico, de repente se pone sola. Esta en la que es probable son las mismas situaciones que habíamos evaluado, pero ya se incluye aquí la resonancia para evaluar datos. Algo importante que había comentado el doctor Raúl y el doctor Jiménez Gil era la situación que muchas de las manifestaciones como un biomarcador, si vemos la resonancia, aparecen después de 5 o 6 años de evolución de los pacientes. En esta situación, promedio 5 o 6 años de evolución, es cuando empezamos a ver cambios a nivel putaminal o a nivel cerebeloso, dependiendo de la variedad. Y en la fase prodrómica vemos una resonancia normal. Esa es una situación porque clínicamente, o sea, no hay biomarcadores de este tipo que nos pueden ayudar mucho en el diagnóstico en etapa temprana. Siempre, cuando el paciente ya está en etapa avanzada, es cuando podemos ya revisar y ver esto. ¿Sí? Estas son las características clínicas en la establecida y en la probable. La falla autonómica siempre está positiva en las 3. Grábense esta situación. Siempre vamos a encontrar en estas 3 situaciones ya positivo la falla autonómica, datos parkinsonianos y el deterioro cerebeloso en la variante cerebelosa. Una situación, cuando encontramos datos parkinsonianos en esos pacientes, habitualmente hay que trasladarnos anatómicamente a lesión del núcleo, de putamen, que es la característica principal. Y cuando vemos datos cerebelosos es afectación de cerebelo. Y eso lo vamos a ver en la correlación clínica con la resonancia. Bueno, resumiendo esta situación en forma muy sencilla, tenemos que evaluar clínicamente al paciente e identificar todo esto y identificar criterios de apoyo para asesorarnos. En las imágenes cerebrales a veces no se acepta. ¿Por qué? Por los detalles que a veces no encontramos datos clínicos. Entonces, si el paciente ya tiene 4 o 5 años de evolución, vamos a encontrar ya cambios anatómicos ahí. Y hay que cumplir con los criterios que están etiquetados en la última clasificación. Salud. ¿Cuál es la importancia de hacer un diagnóstico preciso? Pues la evolución no es buena, es una enfermedad degenerativa que va de muy mal pronóstico, que va a morir en los primeros 5 a 6 años de evolución. No es para nada buena, se complican mucho, tiene muchísimas complicaciones y es una calidad de vida muy mala. Les voy a mostrar el video de un paciente propio que
que ya falleció y cursó con todas las complicaciones posibles, si había así por haber. Entonces, el tratamiento adecuado es solamente brindar calidad de vida en todo, por ejemplo, para la alimentación, su gastrostomía, para la hipersecreción, gotitas de atropina, por ejemplo, hay que ver un oftalmólogo que nos venda sus gotitas de atropina, las diluimos en agua y con eso resecamos su cavidad oral para evitar la cialorrea. Y pues es importante estar siempre al pendiente. Cuando teníamos ya una clínicamente establecida, que ya es franco el diagnóstico, ya tenemos cuál es la variante que vamos a abordar. Ya en este caso es cerebelosa o parkinsoniana. Ya hizo una definición completa en base a los criterios que ya tenemos establecidos ahí. Y estos son los criterios esenciales para ese tipo de variante, ¿no? Y requiere la presencia de uno o más de los siguientes signos para hacer un diagnóstico correcto. Las situaciones, los síntomas genitourinarios de la vejiga hiperactiva o neurogénica, y siempre este valor de la orina residual es sumamente importante. Mayor de 100 mililitros residuales, hay que tomar en cuenta que esa vejiga está ya disfuncionando autonómicamente. Si el paciente tiene incontinencia urinaria, que no tiene explicación, que no está tomando medicamentos, que no tiene, de todas maneras hacemos la sugerencia de no líquidos de la noche, no esto aquí, o sea, evitamos la gran mayoría de factores que pueden estimular a la vejiga y que tenga muchos líquidos. Y si ya buscamos si es inexplicable el porqué de urgencia o hay hipotensión ortostática también, que no tengamos explicación, tenemos que estar tomando en cuenta que ya hay un criterio específico aquí. Por lo menos son dos de estos los criterios. Un parkinsonismo que más la respuesta a la levodopa, que habitualmente la vemos después de 3 años, habitualmente antes no se da, y que le acompaña con rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural y temblor. Es un temblor en reposo habitualmente, pero también puede ser de intención. Y en las variantes cerebelosas, con ataxia de la marcha, ataxia de las extremidades inferiores, disartria cerebelosa y manifestaciones cerebelosas prácticamente. Bien, cuando buscamos los biomarcadores y vamos a basarnos en la resonancia magnética para poder decir, bueno, estamos enfrentando una variante de parkinsoniana con afectación de putamen o una variante cerebelosa. En la variante parkinsoniana se requieren por lo menos estos, ¿sí? Uno de estos: atrofia de putamen, atrofia de pedúnculos cerebelosos medios, que ahorita vamos a ver unas imágenes, atrofia de puente y atrofia de cerebelo. En la cerebelosa, también por lo menos uno de estos siguientes: la misma atrofia de putamen, atrofia de estructuras, pero sobre todo este signo y la afectación cerebelosa. Básicamente son los criterios como biomarcadores por parte de la resonancia. Los criterios clínicos de apoyo siempre van de la mano. Los tipos motores, progresión rápida entre los primeros 3 años, inestabilidad postural, distonía craneocervical inducida, y esta es una distonía con anterocólis. El paciente de hecho no puede comer por la flexión forzada que tiene constante. Al principio la aplicación de toxina nos puede ayudar, pero llega un momento en que ya no es posible, ya no funciona. El deterioro grave se da entre los primeros 3 años con disfagia severa, y otra lesión de vía piramidal que no documentamos, hacemos tomografía y resonancia y no hay explicación anatómica, no existe daño cortical ni subcortical que nos explique daño de la vía piramidal. La presencia de temblor mioclónico y deformidades posturales como el síndrome de Pisa o anterocolis. Cualquiera de esas dos son las más comunes encontradas, ¿sí? Las no motoras, el estridor, que les voy a mostrar a un paciente ahorita con estridor. Y esto da origen a muchas complicaciones, en lo cual el paciente a veces tiene que estar con CPAP o traqueotomía, en realidad puro apoyo básicamente. Y estos son los criterios de exclusión para descartar una atrofia de múltiples sistemas. La anosmia, que es más relacionada a un trastorno parkinsoniano y en automático excluye esta situación. Fluctuaciones cognitivas, alucinaciones visuales, parálisis supranuclear para descartar una parálisis supranuclear, demencia con los criterios del DSM-4 o DSM-5 actual,
y que una resonancia que nos sugiera cualquiera de estas situaciones, menos la que estamos comentando, ¿no? La clínica establecida también se ocupa por lo menos una de las siguientes características, igual, los síntomas genitourinarios, hipotensión ortostática y la respuesta a la levodopa, ¿sí? Franca. Bueno, si se dan cuenta, son prácticamente los mismos criterios, son reiterativos, pero cada vez se van agregando más detalles para ir apoyando más la patología, ¿no? Bueno, casi siempre en lo más común de manifestación disautonómica siempre es a nivel cardiovascular, la hipotensión ortostática neurogénica, la urinaria, la retención, la sudomotora y la gastrointestinal. En relación a la hipotensión ortostática, estos pacientes habitualmente pasan siempre por muchos médicos, el cardiólogo haciendo su mesa inclinada. Yo recuerdo que una vez escuché al doctor García Ramos y le preguntaba: oiga, maestro, en lugar de la mesa inclinada, ¿qué prueba hay? Le estoy hablando ya hace buen tiempo y se lo volví a preguntar hace unos meses también. Y me comentaba, pues la prueba de noradrenalina sérica. Y pues el maestro tiene mucha información. Dije, bueno, ¿a quién le pregunto? Entonces, lo que sucede aquí es que el daño en las... hay un daño preganglionar con corpúsculos intracitoplasmáticos y hay una degeneración hiperárea neuronal. Entonces, viene el estímulo, a nivel postganglionar está íntegro, pero la noradrenalina se secreta pero no actúa y no hace la compensación que debe hacer la secreción de noradrenalina cuando nos paramos y la presión sube. Aquí no sube porque no hay noradrenalina. Entonces las cantidades de noradrenalina siempre es una situación que hay que buscar séricamente antes de hacer una prueba inclinada. Es más rápido, más fiable, no sé el costo, puede ser más barato inclusive que la mesa inclinada posiblemente, ¿no? Creo. No es por quitar el trabajo a los cardiólogos, no hay cardiólogos, ¿eh? Finometría. 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 Ok. Bueno, estas son las características claves, las tipo motores, las autonómicas, las pruebas diagnósticos que habíamos comentado y los signos radiológicos, ¿sí? Esta, la escotadura famosa que el doctor Carlos Martínez ayer nos comentó, afortunadamente ya nos habló un poquito del diagnóstico, y esto es lo que está relacionado con la variante de tipo parkinsoniana. Estos puntos blancos aquí, esta hipointensidad que está aquí, que nos habla de atrofia de los pedúnculos cerebelosos medios, que es característico en esta patología. El bollo cruzado, que es muy relacionado a la variante cerebelosa, que aquí lo vemos, la cruz. Y aquí 4 resonancias que marcan la evolución del 2011 al 2020. Vean la atrofia, gradualmente cómo se va atrofiando, cerebelo, tallo cerebral. Vean cerebelo, ¿sí? Por si queda duda, aquí está otra vez la cruz. Y ven anatómicamente aquí como un paciente normal y un paciente con atrofia putaminal en una muestra de patología, ¿sí? Y este es un paciente que estuve viendo hasta que falleció y yo le decía al paciente, para no meterme en problemas, mándeme un video para ver cómo está, cómo va la evolución, ¿no? Y son videos que ellos grabando en su casa. El señor era un maestro de educación física, respondió inicialmente a la levodopa bastante bien y de repente empezó, se declinó rápido, en 1 o 2 meses. ¿Escuchan eso? ¿Le puedes subir? Exacto. Era característico de él. Hizo afasia también. Fue perdiendo una tras otra. Es un estridor laringio, es correcto. Vamos a ver otra acá. Ay. Sí. Se quiere levantar ahí. Vamos a ver el otro.
paciente. Ok, es otra, el mismo paciente. Vean la evolución cómo fue cursando. Bueno, estos son los datos radiológicos que tenemos que tener en cuenta siempre que sospechamos de un paciente con atrofia de múltiples sistemas. En la variante parkinsoniana, en la anemia hipertenso y atrofia del putamen es clásico, de hipotoxicidad de globo pálido también. En la cerebelosa, los pedúnculos cerebelosos medios están atróficos también, y lo podemos ver en un corte de fosa posterior, y vemos la hipotensidad que está ahí en la parte del tallo, están los pedúnculos y se ven atróficos, se ve hipointensa la señal. Dilatación del cuarto ventrículo y el síndrome de la cruz. Prácticamente estoy repitiendo las mismas situaciones. No quiero cansarlos porque es mucha información. Muy bonita, pero nada agradable. Estas son las pruebas urodinámicas que se sugieren hacer, o que ustedes podrían sugerir en un momento dado al urólogo para corroborar antes de meterlo a cirugía de próstata, que es muy común. Y ver la hiperactividad del detrusor, ver si existe una disinergia y ver el vaciamiento de esa vejiga. Con el simple vaciamiento nos podemos dar cuenta ya que ya si está reteniendo más de 100 mililitros después de la micción, es un dato de disfunción autonómica a nivel vesical. Eso es lo que les comentaba de la electromiografía del esfínter anal. Desgraciadamente no es específico al 100%, puede estar en otras patologías presente, y pues, pero nos ayuda también para ver la denervación que se está dando, ¿no? En líquido cefalorraquídeo también hay biomarcadores y podemos pedir oligómeros de alfa-sinucleína o la cinética de agregación también. No son tan comunes, yo realmente nunca los he pedido, no sé si alguien de ustedes los haya pedido alguna vez, pero nunca yo tengo la oportunidad de pedirlos. O también la cadena ligera de neurofilamento, son situaciones que a nivel sérico se pueden, o en líquido cefalorraquídeo se pueden pedir. Y retomando, comentando en general las presentaciones, parkinsoniana, cerebelosa y las mixtas que tiene combinación de ambas. Los pacientes son un libro que hay que abrir, desde el prólogo, desde el inicio, y cada paciente nos va enseñando cosas diferentes. Todos los pacientes son diferentes, todos los pacientes enseñan siempre algo. El diferencial, como habían comentado el doctor Raúl, el doctor Jiménez Gil,